Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy haremos el solucionario de las reales preguntas de ECO, semana 11A. Vayamos con la primera pregunta. El sistema reticular se presenta en animales simples como los nidarios, hidras, anémones de mar, corales, medusas. Como una red nerviosa ubicada en el cuerpo del animal y a través de la cual fluye información que se genera por aplicar un estímulo en cualquier punto del cuerpo del animal. Este sistema nervioso es de morfología y funcionamiento primitivo, con unidades celulares llamadas protoneuronas, las cuales tienen diferentes características. ¿Qué alternativa no contiene una de las características de estas unidades celulares? Es decir, de las protoneuronas. Veamos lo siguiente. Tenemos una hidra que, como tú sabes, su unidad celular se llaman los protoneuronas. Las unidades celulares son las protoneuronas que van a formar la red nerviosa. Estas protoneuronas tienen diferentes características, como cuál es, profesor. Primero, se van a ubicar en la epidermis o debajo de ella. Van a carecer de los famosos ganglios centrales. Se va a extender por todo el cuerpo y además va a tener estructuras llamadas manchas oculares que son muy sensibles. Y van a tener un mecanismo sensorial neuromotor. Además de ello, algo súper importante de ellos es que sus células epiteliales son modificadas. Estas van a actuar como receptores. Profe, con lo que usted ha mencionado, ¿cuál no sería una característica? La respuesta sería eso. Su relación con células epiteliales no modificadas, totalmente falso. Sus células epiteliales, ¿cómo son? Sus células epiteliales son modificadas. ¿Sí? Eso sería completamente falso según las características de las protoneuronas. Pregunta número 2. El sistema ganglionar se presenta en animales de cuerpo alargado y segmentado, lombrices, artrópodos. Los cuerpos neuronales se agrupan, centralización, formando ganglios que se ubican por pares en los segmentos. Los ganglios se comunican entre sí por haces de axones y hacia el extremo cefálico del cuerpo constituyen un cerebro primitivo o anillo circunesofágico. En muchos animales como los platelmintos, anelios, artrópodos y moluscos encontramos este tipo de sistema. ¿Qué alternativa está correcta en relación a los animales mencionados en el texto? Es decir, en este caso a los platelmintos, anelios, artrópodos y moluscos. Tenemos que recordar algo súper importante. En el caso de los platelmintos va a tener manchas oculares, dos manchas oculares. Vamos a tener dos ganglios nerviosos, con dos cordones nerviosos que se encuentran lateralmente y nervios transversales que van a dar la forma escalonada a ese sistema nervioso. Entonces, si eso hemos aclarado en caso de los platelmintos, ¿cuál tendría una alternativa correcta en relación a los animales? En relación al platelminto que hemos hablado, la clave sería dedo, que procede de prolongaciones cefálicas, ¿sí? Cordones nerviosos. Y además se ramifican lateralmente. Mira, profe, acá tenemos el cordón nervioso que se ramifica lateralmente. ¿Cuántos cordones nerviosos? Dos. Entonces la clave sería con lo que te he mencionado, dedo. Pregunta número 3. El sistema encefálico es el más complejo y está representado por un encéfalo, cerebro, cerebelo y médula oblongada, encerrado en una estructura ósea, cráneo, y por un órgano alargado. La médula espinal encerrada en la columna vertebral, al encéfalo y a la médula espinal la información entra y o sale a través de nervios, llamados pares craneanos y nervios raquídeos respectivamente. Indique la alternativa que contenga afirmaciones válidas según lo mostrado en el texto y la siguiente imagen. Algo importante que nos muestran en el texto y en la imagen es la presencia de ¿qué? De nervios. Estos nervios van a permitir la movilidad en la imagen del perro, la movilidad de sus patitas para que pueda generar diferentes desplazamientos. Entonces, con lo que te he mencionado, ¿cuál sería algo válido, algo correcto, una afirmación correcta que está en las alternativas? La clave sería casa. Los movimientos de la pata de perro van a ser ejecutados gracias a ¿qué? A los llamados nervios. ¿Sí? Como estamos viendo en la imagen, los llamados nervios. Pregunta número 4. El arco reflejo es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo, como cuando nos damos un golpe fuerte o nos acercamos a una fuerte calor al cuerpo. En general, podemos destacar las siguientes partes dentro de los arcos reflejos: un receptor sensitivo,
una neurona aferente o sensitiva, un centro integrador, una neurona eferente o motora y un órgano efector. Además, en función de qué tipo de arco reflejo estamos hablando, también es posible que existan interneurones. Según tus conocimientos adquiridos en la clase, y lo he mostrado, si una persona no puede responder a los estímulos, ¿en qué parte del arco reflejo se evidencia una falla? Como vemos en una imagen, tenemos el músculo del nervio que está cortado. Como se mencionó, el estímulo va por la neurona aferente o sensitiva. Llega al sistema nervioso central, el cual va a meter una respuesta por la neurona motora o eferente hacia el músculo. ¿Qué parte de todo ese recorrido está fallando según la imagen? La neurona eferente o también llamada motora, clave caso. Pregunta número 5. Las neuronas no forman redes continuas, sino que existe un pequeño espacio entre ellas, sinapsis, que debe atravesar el impulso nervioso, gracias a unas sustancias llamadas neurotransmisores, para pasar de una neurona a otra. El mal de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de tipo congénito que consiste en la inhibición de la secreción suficiente de dopamina, que es un neurotransmisor, una sustancia que garantiza el correcto movimiento muscular, lo cual se traduce en temblores, debilidad y descontrol de las extremidades. ¿Qué alternativa contiene una de sus posibles causas de este mal? Vamos a lo siguiente. Acá nosotros tenemos la neurona presináptica, terminal axónico, vesícula sináptica donde se encuentran los neurotransmisores y el espacio sináptico que es de 200 Angstrom aproximadamente. Y finalmente la neurona postsináptica que contiene receptores del neurotransmisor. Algo importante. Tú debes saber lo siguiente. Los neurotransmisores salen y se unen a estos receptores. Es decir, si hubiera más receptores, hubiera mayor conexión de los neurotransmisores con los receptores postsinápticos. Pero en este caso del mal de Parkinson, nos dicen que no se da una correcta secreción de estos neurotransmisores en el espacio sináptico. ¿Cuál puede ser una posible causa de este mal? Primero, lo más fundamental es lo que tenemos acá, las vesículas sinápticas. Si no hubiera vesículas sinápticas, los neurotransmisores no se liberarían en el espacio sináptico, que es aproximadamente 200 Angstrom. Si el espacio sináptico se acorta, pero sí se liberan los neurotransmisores, no ocasionaría el mal de Parkinson, ya que se están liberando los neurotransmisores. Es más corto, puede ser 100, 150 Angstrom, pero se están liberando los neurotransmisores. Al liberar los neurotransmisores, van a asegurar que el impulso nervioso tenga contigüidad. ¿Sí? Contigüidad. Entonces, ¿cuál puede ser la posible causa de este mal? Sencillo, puede ser que la desaparición de las vesículas sinápticas, ¿en dónde? En el terminal axónico, imposibilite que los neurotransmisores salgan en el espacio sináptico y se unan a los receptores de la neurona postsináptica. Clave D. Pregunta número 6. La excitación neuronal se produce mediante un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica de modo que depende de la existencia de distintas concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas para generar una diferencia de potencial electroquímico dentro y fuera de la célula. Según tus conocimientos adquiridos en clase, ¿en qué proceso está involucrada la capacidad de transporte activo mencionado en el texto? Tú debes recordar lo siguiente, es un flujo de cargas, ¿sí? Y están hablando de concentración de iones. Capacidad de transporte activo, esa es la clave. Transporte activo, tú debes recordar que cuando vamos a tener, en este caso, flujo de iones, el transporte activo actúa en la famosa bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio, el famoso potencial químico. Entonces, ¿qué hace referencia la frase capacidad de transporte activo? A la ya famosa bomba sodio y potasio, que es un transporte activo. Gasta energía y va en contra de la gradiente de concentración. Pregunta número 7. La hoguera es un método de ejecución que consiste en quemar vivo al condenado en el fuego. Dado el tiempo que tarda el condenado en morir, la hoguera se convierte en un método de ejecución muy doloroso.
Esta forma de ejecución está muy relacionada con ejecuciones por motivos religiosos, dada la idea de purificación que se le ha otorgado históricamente al fuego. Las personas que fueron condenadas a esta ejecución, ¿qué tipo de receptor sensorial hubiese predominado durante el tiempo de ejecución? Vemos lo siguiente. Va a haber un importante receptor sensorial que va a tener las siguientes características. Primero, va a soportar presiones extremas, temperaturas extremas y además sustancias nocivas que pueden ser derramadas en la piel. ¿De qué receptor sensorial estamos hablando? De los llamados nociceptores. Pregunta número 8. Los escritores Homero y Hesíodo nos hablan de un gigante poderoso, responsable de sostener los cielos con sus grandes manos y sus fuertes hombros. Su nombre es Atlante o Atlas, el portador, un joven titán al que Zeus condenó a mantener la tierra separada del cielo por toda la eternidad. Si analizamos el sentido del tacto de este titán, ¿qué estructura le permite sostener los cielos de manera continua por toda la eternidad? Acá tenemos la foto, una imagen representativa de Atlas. Va a haber un corpúsculo importante que va a permitir la adaptación lenta. Poder, en este caso, cargar objetos muy pesados y que la presión de ese objeto sea continua. ¿De qué corpúsculo estamos hablando? Del corpúsculo de Ruffin. Clave D. Pregunta número 9. Una catarata es una opacidad de la transparencia normal del cristalino del ojo. En el caso de las personas que tienen cataratas, ver a través de cristalinos opacos es un poco como mirar a través de una ventana empañada o escarchada. La visión nublada a consecuencia de las cataratas puede dificultar tareas como leer o conducir un auto. Un oftalmólogo es el especialista en tratarlas. La estructura más afectada, según muchos de ellos, es la que se encuentra detrás de la córnea, la cual regula la cantidad de luz que entra. ¿Qué estructura se está haciendo mención en el texto? Ve lo siguiente, que se encuentra detrás de la córnea y que regula la cantidad de luz que entra. ¿De lo cual estamos hablando? ¿Quién se encuentra detrás de la córnea y tiene esa función? Famoso iris, clave B. Pregunta número 10. La audición es la percepción de las ondas sonoras que se propagan por el espacio. En primer lugar, por nuestras orejas, que las transmiten por los conductivos auditivos externos, hasta que chocan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Estas vibraciones generan movimiento oscilante en la cadena de huesecillo del oído medio, martillo yunque strip. Según la secuencia de la transformación de sonidos, ¿qué sucedería posterior al movimiento de los huesecillos del oído? Vemos este pequeño esquema de secuencia del proceso auditivo. El sonido viene por el conducto auditivo externo, llega al tímpano y le genera movimiento, y lo cual va a generar una vibración que llega a la cadena de huesecillos. Ella va a transmitir la vibración al coclear y va a permitir que el fluido coclear se mueva, movimiento del fluido coclear. Esa vibración llega a la membrana basilar, la cual estimula que las células ciliadas choquen con la membrana tectorial. Finalmente, la membrana tectorial manda el impulso al cerebro. Nos está preguntando qué sucede luego de la vibración en la cadena de huesecillos. Viene el movimiento del fluido coclear. ¿Cuál sería la clave? La clave sería dedo. Movimiento del fluido de la cóclea gracias a la vibración. Pregunta número 11. La anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Puede ser un problema por sí sola o un síntoma de otro problema de salud. Puede durar un tiempo corto, como cuando usted tiene la nariz congestionada debido a un resfriado. La congestión nasal es uno de los mayores y significantes síntomas de una persona resfriada, en la cual no puede percibir distintos olores. Según lo explicado en clase, ¿cuál sería la base fisiológica de la anosmia de una persona resfriada? Ve lo siguiente, la anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Pero cuando una persona está resfriada, hay congestión nasal debido al resfriado. Con ello, la persona no puede percibir distintos olores. Con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería avión. La congestión nasal junto con la inflamación de ella, con la inflamación, en este caso una persona resfriada, imposibilita la unión de las moléculas olorosas con su receptor, lo cual va a dar como resultado que esa persona no pueda percibir distintos olores. Clave avión. Bueno, muchachos,
Hasta acá quedó el solucionario con mi persona. Espero que haya sido de tu agrado y siempre recuerda, a por